realizar una serie de maniobras de facilitación neuromuscular proprioceptiva, o más comúnmente denominado método de Kabat. El método de Kabat consta de dos diagonales, y dichas diagonales van a tener un componente rotacional. A las diagonales las vamos a denominar por un lado AB y por otro lado CD. A continuación vamos a realizar las maniobras del método de Kabat con extremidad superior y empezaremos por la diagonal AB. Para ello, el paciente debe colocarse en decúbito supino y lo más próximo a nosotros posible. La colocación del brazo será la siguiente: llevaremos el hombro en rotación interna, el codo en extensión, el antebrazo en pronación, la muñeca primero en inclinación cubital, luego la flexionaremos y por último flexión de dedos, llevando el brazo por último hacia el trocánter mayor de la pierna contralateral. La colocación de la mano del fisioterapeuta será la siguiente: con la mano contralateral la situaremos encima de la mano del paciente, de tal manera que el índice nuestro va a rodear a los 4 dedos, el pulgar va a rodear por el otro extremo al brazo pero sin realizar presión, y nuestro tercer dedo va a situarse por encima del pulgar del paciente, mientras que la mano homolateral irá situada a nivel del brazo. Y el movimiento que va a realizar ahora en diagonal será realizando todas las movilizaciones en sentido contrario que hemos dicho anteriormente. Primero la paciente realizará una extensión de dedos, seguida de una extensión de muñeca. Después realizará una inclinación radial, una supinación del antebrazo y una rotación externa de hombro. A continuación vamos a realizar la diagonal BA y para ello debemos realizar un cambio en las tomas. En primer lugar, la mano que tenemos situada en el brazo del paciente la llevamos a su mano, mientras que la mano que tenemos situada en su dorso la llevamos a su brazo. De tal manera que ahora le pedimos al paciente que haga una flexión de dedos, una flexión de muñeca, una inclinación cubital, una pronación y una rotación interna de hombro. Y llevamos finalmente su mano al trocánter mayor contralateral. Los músculos implicados en la diagonal AB son extensor largo y corto del pulgar, abductor largo del pulgar, extensor largo de los dedos, los interocios, extensor radial largo y corto del carpo, bíceps braquial, braquiorradial, supinador, tríceps, anconio, deltoides, coracobraquial, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, trapecio, elevador de la escápula y serrato anterior. Los músculos implicados en la diagonal BA son flexor del pulgar largo y corto, aductor del pulgar, oponente del pulgar, flexor de los dedos superficial y profundo, lumbricales, interocios, flexor cubital del carpo, braquiorradial, pronador redondo y pronador cuadrado, tríceps, anconio, pectoral mayor, redondo mayor, subescapular, serrato anterior, pectoral menor y romboides. A continuación vamos a realizar la diagonal CD y para ello la paciente debe estar en decúbito supino y lo más próximo a nosotros posible. Vale, para realizar estas movilizaciones tendremos que llevar la extremidad a abducción y a partir de aquí llevaremos el hombro en rotación interna, el codo en extensión, el antebrazo lo llevaremos a pronación y la muñeca y los dedos deberán encontrarse en extensión. Vale.
Y a partir de aquí, con la mano contralateral le daremos la mano a la paciente y con la mano homolateral abrazaremos su bíceps. Y a partir de aquí le pediremos a la paciente que por favor realice los movimientos contrarios, es decir, una flexión de dedos, flexión de muñeca, supinación y una rotación externa de hombro llevando el brazo a la diagonal. A continuación procederemos a realizar el retorno de la CD, lo que sería en este caso la diagonal de C, y para ello en primer lugar vamos a realizar un cambio en las tomas. La mano que tenemos situada a nivel del brazo la situaremos a nivel del dorso de su mano, de esta manera, y la mano que teníamos en la palma de su mano la situaremos en su brazo. De tal manera que desde esta posición le pediremos a la paciente que realice una extensión de dedos, una extensión de muñeca, una pronación, una extensión de codo y una rotación interna de hombro, finalizando el movimiento así. A continuación nos dispondremos a realizar la diagonal en completo y para ello tendremos que aplicarle a la paciente una resistencia en todo momento. Los músculos implicados en la diagonal CD son flexor del pulgar largo y corto, aductor del pulgar, oponente del pulgar, flexor de los dedos superficial y profundo, lumbricales, interóseos, flexor radial del carpo, braquiorradial, supinador, tríceps, anconio, pectoral mayor, deltoides, bíceps, coracobraquial, serrato anterior y trapecio. Los músculos implicados en la diagonal DC son abductor corto del pulgar, extensor del pulgar, extensor largo de los dedos, lumbricales, interóseos, extensor cubital del carpo, braquiorradial, pronadores redondo y cuadrado, tríceps, anconio, dorsal ancho, deltoides, redondo mayor, subescapular y romboides mayor y menor. Por último, vamos a realizar una maniobra a nivel de cintura escapular y para ello le pedimos a la paciente que se ponga en decúbito lateral. Ponte de lado, por favor. Vale. La colocación que deberá tener la paciente será la siguiente. El brazo lo tendrá en flexión, la pierna pegada a la camilla también estará en flexión y la otra pierna en extensión. A continuación, lo que voy a hacer es señalarle una serie de puntos a los que tendrá que llegar con su hombro, pero venciendo una resistencia. El primer punto será su nariz. Venga, llévate la nariz. Vamos. Ahí, vale. El segundo punto que le voy a señalar es el de la columna lumbar baja derecha. Vamos, vamos, vamos. Ahí. Vale. El siguiente punto que le voy a señalar es la zona abdominal derecha. Aquí. Vamos. Bien. Y por último le voy a señalar C7. Aquí. Venga. Vamos a comenzar a realizar una serie de ejercicios del método de Kabat. Y en este caso se realizarán en miembros inferiores. En primer lugar, comenzaremos con la diagonal AB y su retorno BA. Para ello, el paciente deberá encontrarse en decúbito supino y el fisioterapeuta se colocará en el lado homolateral a la extremidad inferior a tratar. La extremidad en cuestión la colocaremos en ligera abducción de cadera y rotación de la misma. La rodilla en extensión y el tobillo y los dedos del pie
se encontrarán flexionados. Las manos del fisioterapeuta deberán situarse de tal forma que la mano homolateral a la pierna a tratar se situará en el dorso del pie, de tal forma que el pulgar no ejerza presión sobre el mismo, y la mano contralateral se situará en el talón. Los movimientos irán en sentido oblicuo, es decir, hacia su hombro contralateral, y serán realizados con una leve resistencia aplicada por el fisioterapeuta. El movimiento consiste en una extensión de los dedos y del tobillo, rotación externa de cadera, y situaremos la mano que se encontraba a nivel del talón sobre el vasto interno para seguir ejerciendo resistencia hasta el final del movimiento. A continuación se realizará la diagonal BA. Para ello se deberá realizar un cambio en las tomas. La mano que se encontraba en el pie situará su eminencia tenar sobre el primer metatarso, mientras que la mano que se encuentra a nivel del vasto interno deberá situarse en la región poplitea. Ahora se le pedirá a la paciente que realice flexión de dedos y tobillo, rotación interna de cadera y acabamos en la misma posición de antes. Todos estos ejercicios se realizarán con una leve resistencia. Los músculos implicados en la diagonal AB son extensor del dedo gordo, extensor de los dedos, tibial anterior, cuádriceps, psoas mayor, ilíaco, aductores, sartorio, pectíneo y recto femoral. Los músculos implicados en la diagonal BA son flexor del dedo gordo, flexor de los dedos, gastrocnemios, sóleo, peroneos largo y corto, cuádriceps, glúteo medio, glúteo mayor e isquiotibiales. En segundo lugar, realizaremos la diagonal CD. Para ello, la paciente deberá encontrarse en decúbito supino y el fisioterapeuta se colocará en el lado contralateral, pues a la extremidad inferior a tratar, de modo que cruzaremos dicha extremidad encima de la otra y la colocaremos en rotación externa de cadera, extensión de rodilla y flexión de tobillo y dedos del pie. En cuanto a las tomas, la mano homolateral se encontrará situada a nivel del talón, mientras que la mano contralateral la colocaremos sobre el dorso del pie, teniendo en cuenta que el pulgar no debe ejercer presión. Seguidamente le pediremos a la paciente que realice extensión de dedos y tobillo, rotación interna de cadera y llevaremos nuestra mano al vasto externo realizando una resistencia o presión sobre el mismo hasta finalizar el movimiento. Ahora realizaremos la diagonal DC. Para ello debemos realizar un cambio en las tomas. En primer lugar, la mano que se encuentra en el dorso del pie se situará a nivel del quinto meta, haciendo presión con la eminencia tenar, y la mano que estaba en el vasto externo se situará en la región poplitea. Le pediremos a la paciente que realice flexión de dedos y tobillo, rotación externa de cadera, llevando así a la extremidad a la posición inicial. Los músculos implicados en la diagonal CD son extensor del dedo gordo, extensor de los dedos, tercer peroneo, cuádriceps, tensor de la fascia lata,
recto femoral, glúteo medio y glúteo mayor. Los músculos implicados en la diagonal DC son flexor del dedo gordo, flexor de los dedos, tríceps sural, tibial posterior y cuádriceps. Vamos a continuar con las maniobras del método de Kabat a nivel de cintura pélvica. Para ello, le pediremos a la paciente que se sitúe en decúbito lateral. Ahora, para estabilizarla, situaremos la extremidad que se encuentra pegada a la camilla con flexión de rodilla, mientras que la otra extremidad se dejará extendida. El brazo que tiene pegado a la camilla se colocará con flexión de codo y la mano debajo de la cabeza. Ahora se le mostrará a la paciente una serie de puntos a los que debe dirigir su cadera mientras se le deberá aplicar una resistencia. Primero vas a dirigir esto hacia acá. ¿Vamos? ¿Vamos? Vale, ahora te vas a ir aquí detrás. ¿Vamos? Más hacia acá. Eso es. Venga, ahora aquí. Venga. Hacia acá. Eso es. Vale, el último hacia acá. Venga. Ahí está.